¿Ya? Pues buenos días y gracias un día más por seguirnos en directo en la rueda de prensa al otro lado de las cámaras. Como cada día cuando iniciamos la rueda de prensa, gracias a todas las personas, profesionales, sanitarios y no sanitarios, que hacen posible cada día que este maldito virus lo podamos combatir cada día un poco más. A todas y todos esas personas que nos lo ponen un poco más fácil. También a quien se queda en casa y a quien saliendo se protege para que todo vaya bien en tiempos difíciles como estos. Y también, como no, mi condolencia a todas las familias de los fallecidos. Es lo más triste que nos está pasando. Es difícil afrontar cada día cuando salimos de casa para trabajar, los que estamos en el entorno sanitario y sociosanitario, nos enfrentamos al sufrimiento de las personas, pero mucho más lo hacen las familias de las personas que han fallecido y nos han abandonado en este tiempo con este maldito virus. Y también a causa de otras enfermedades, que no siempre es el virus, y también nos han dejado y no hemos permitido que les acompañen en esos momentos más difíciles y de más cercanía. Muchísimas gracias. Hablamos de los datos. La verdad es que cada día nos esperanzamos un poquito más, como saben que siempre digo, sin el triunfalismo y sin el optimismo que no debe imperar en estos momentos, sino sí la cautela, sí la prudencia, pero sí también la esperanza, cómo no. Son datos que nos ayudan a que cada día pensemos en que hemos vencido un poco más esta terrible pandemia. Hoy tenemos un total de casos nuevos de 19.795. Saben que nosotros seguimos contando tanto los positivos por PCR como los positivos por test rápido. Aunque el Ministerio en este momento ya solo cuenta, desde el punto de vista epidemiológico, los positivos por PCR, las comunidades enviamos ambos datos, al menos nosotros así lo hacemos porque así se nos indicó. Siempre hemos seguido el procedimiento del Ministerio, es el procedimiento que sigue siendo el que está actualizado y por eso hacemos el enviar los dos, pero los separamos. Separamos los que son por PCR y los que son por test rápido. En el día de hoy son casos nuevos 277, solo 79 han sido por PCR, que son los que epidemiológicamente son importantes, y 198 por test rápido. Es verdad que los 198 por test rápido no tienen por qué ser todos casos nuevos. Puede ser también personas que lo pasaron hace tiempo y ahora dan positivo porque saben que son de anticuerpos, que al tener anticuerpos dan positivo y puede ser un caso de hace más tiempo. Por eso epidemiológicamente es importante contar los PCRs. Y PCRs en el día de hoy 79. Seguimos en ese número bajo, ya muchos días por debajo de 100, que nos hacen tener ese momento de esperanza. Y les digo, también el número de hospitalizados lo mantenemos por debajo de 1.000, hoy son 950. Cada día, ya durante 4 días, lo mantenemos por debajo de 1.000. Creo que es otro dato muy interesante, no solo para la capacidad asistencial, que en sí mismo ya lo es, sino también porque nos hace ver cómo está la situación a nivel pandémico por el número de hospitalizados. Son 45 menos que ayer. Los respiradores utilizados, es decir, las personas que están conectadas a un respirador, en el día de hoy son 181, también son 8 menos que ayer, y las personas curadas ya ascienden a 5.382. Es un número alentador, bueno para lo que nos venía pasando hace apenas 10 o 12 días. El número de fallecidos del día de hoy son 40, nos mantenemos también en unos números prudentes, y la suma total de 2.436. En residencias, son 223 las residencias afectadas con casos positivos y 4.678 residentes, de los cuales fallecidos son 968. Me paro aquí un momento para decir que hemos estado 2 días sin dar los datos de residencias precisamente porque estábamos actualizando el sistema de información y no estaban todos los datos actualizados en la fecha que los teníamos que dar. Al Ministerio los enviamos los martes y los viernes y ayer hicimos el parón para enviarlo al Ministerio y ya nos hemos incorporado con el nuevo sistema de información que se llama Sustenta para poderlos dar otra vez de manera diaria.
aunque al Ministerio los enviemos martes y viernes. He dicho los fallecidos 968. Los que fallecen en residencias vienen siendo ya durante bastantes días aproximadamente un tercio de los que fallecen en su conjunto en la comunidad. Así que esperemos que esto de verdad siga bajando, como lo está haciendo, y terminemos la semana, como esperábamos, con una media de fallecimientos más baja, por debajo de los 40 en esta semana que estamos inmersos. Es el dato para nosotros que más nos gustaría tener, y nos gustaría tender a cero en cualquier momento. Ojalá, y así pueda ser en breve. De momento nos mantenemos bajando, que no es poco. Y en esto de bajar, en los datos del día de hoy, que les decía, que nos mantenemos a la baja en el número de casos nuevos y sobre todo en el número de hospitalizados y muy al alza en el número de altas, viene a significar un poco la posición que en este momento tenemos con respecto a lo que hemos tenido antes y también con respecto a otras comunidades. Anoche el Ministerio actualizaba los datos de todas las comunidades autónomas referido al incremento porcentual medio del número de casos, cuánto incrementamos cada día en el número de casos de las 2 últimas semanas, y también se refería al nivel de contagio. Bien, esta comunidad autónoma, como saben, hace apenas 3 semanas, entre 2 y 3 semanas, en ambos datos, el incremento de casos medio y el nivel de contagio, estábamos ocupando las primeras posiciones, siempre al alza. Han sido semanas tremendas, han sido semanas en las que los 2 cauces principales, que son la relación con la Comunidad de Madrid, ustedes saben que en ningún momento la hacemos culpable de nada, simplemente es la relación que para casi todo es bueno y que en esta maldita pandemia nos somete a una situación de contagio elevado. Y también el otro punto de contacto, que es toda la línea Mancha-Centro, por lo que ocurrió en la población de Tomelloso, son nuestros 2 canales de entrada principalmente que nos han llevado a tener en esos días muchos casos y mucho contagio. Bueno, pues anoche hacía público el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas todos los datos y en incremento porcentual medio de casos. Estamos entre las 3 comunidades que menos incremento vamos haciendo ya durante 2 semanas. Tenemos un incremento de menos 15,4%. Incremento de menos 15,4% en el número de casos. Hemos llegado a tener casi 40% positivo. Ahora tenemos menos 15%. Creo que el dato esperanzador, además de animarnos en este sentido en lo que podamos, dentro de la fatalidad, dentro de la cautela, nos obliga responsablemente a todavía ejercer mejor nuestra labor de confinamiento, nos obliga a la responsabilidad y nos obliga a felicitar a todas las personas que tienen que ver con esto, que son todos los profesionales que combaten cada día el virus, el maldito virus. Pero aún es mejor el nivel de contagio. También hemos sido con 1 casi 0,4 de las comunidades que más contagiaban. Una persona contagiaba a 1,4 personas. Esto era tremendo en esas semanas. Hoy, con los datos de anoche del Ministerio de Sanidad, somos la comunidad que menos contagia de toda España. Castilla-La Mancha tiene un nivel de contagio de 0,49. En la comunidad que menos contagia de toda España. Es verdad que casi toda España está por debajo de 1. Eso ya es un dato extraordinario para toda España, estar por debajo de 1. Por eso podemos atrevernos a empezar a hablar de desescalar. Pero es que Castilla-La Mancha tiene el dato más bajo, ahora mismo. Lo que deseamos, lo que esperamos, lo que queremos, en lo que vamos a seguir insistiendo y trabajando responsablemente, es en mantener este dato. Hemos estado en 0, hemos estado muy por encima de 1, hemos estado por debajo de 1 varias semanas, hemos estado en 0,90, 0,92, 0,84, que está muy bien, pero estar en 0,49 está mejor. Y eso, amigas y amigos, ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, se debe a ustedes. Y eso es para nosotros hoy lo más importante. Darles las gracias y reconocer la tarea de profesionales de todo tipo, sobre todo sanitarios y no sanitarios que trabajan en la sanidad, y de las personas que están en sus casas, con sus medios de protección, con sus higienes máximas llevándolas a cabo, han conseguido que Castilla-La Mancha ocupe el primer lugar, al menos en el día de hoy.
Ojalá y lo mantengamos. Pero solo estar un día ahí ha merecido la pena llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que han tenido que ver con ello, que en realidad somos los 2 millones de castellano-manchegos y castellano-manchegas. Hoy hemos mantenido una reunión muy interesante con todos los presidentes de colegios de farmacias. 5 presidentes a los que de entrada les doy las gracias por su disposición. No en el día de hoy, hoy era lo fácil. Les doy las gracias por llegar hasta aquí con su trabajo. Con su trabajo, con su responsabilidad, a veces olvidados, no son a los que aplaudimos a las 8 de la tarde cada día, pero son sanitarios y son personas que se están dejando la piel igual que todos para que les aplaudamos igual que a todos. Y eso hoy se lo hemos querido reconocer el presidente, la directora general y yo, y hoy públicamente también lo quiero reconocer ante todas y todos ustedes. Estos colegios de farmacia representan al colectivo más grande de farmacéuticos que tenemos en Castilla-La Mancha, más de 2.000 oficinas, y que día a día nos ayudan a que también este maldito virus se comporte de manera más benevolente, cosa que ha sido muy difícil, pero que ahora lo vamos consiguiendo. Y hemos conseguido varios acuerdos. El 18 de marzo firmamos un acuerdo con ellos, les estamos ayudando mínimamente a combatir con EPIs su situación. Es verdad que ellos se han aprovisionado por su cuenta de muchos EPIs y se lo agradecemos. Les estamos ayudando, ellos a nosotros. Es una colaboración, es un aspecto colaborativo con la Administración, como siempre lo ha sido, no hay nada nuevo. Y ahora queremos dar un salto más. Saben que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos ahora mismo inmersos en el reparto de 5 millones de mascarillas quirúrgicas homologadas que se está haciendo a través de correos en los más de 800.000 domicilios de Castilla-La Mancha. Espero que les estén llegando bien, espero que las utilicen y que nos sirvan para protegernos de todo y para proteger a toda la población ahora que vamos a poder empezar a desconfinarnos en las siguientes semanas. Pero además queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo mayor y va a ser a través de las oficinas de farmacia. Y ese es el acuerdo principal que hemos llegado esta mañana, que se tiene que fraguar ahora técnicamente, que es con la tarjeta sanitaria, aquellos que la dispongamos, y en el caso de los mutualistas, de los funcionarios, arbitramos una fórmula parecida para que todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Castilla-La Mancha puedan tener esas mascarillas a través de las oficinas de farmacia, más allá de los 5 millones que estamos repartiendo. Otros 5 millones se ponen a disposición de mascarillas quirúrgicas y también vamos a poner a disposición de las farmacias para que las puedan retirar los ciudadanos y ciudadanas, mascarillas infantiles y mascarillas reutilizables. Todo ello será con la tarjeta sanitaria. También en los mutualistas vamos a tener otra consideración, pero con la tarjeta sanitaria, y será igual que si retiramos un medicamento. Tendrán el apoyo y el consejo de los farmacéuticos y farmacéuticas y retiraremos las mascarillas en bolsas de 5 quirúrgicas, como retiramos un medicamento. Aquel que paga el 40% pagará el 40% y aquel que paga 0 euros pagará 0 euros por las mascarillas. En bolsas de 5 que tendrán un precio aproximado, las quirúrgicas, de 2 euros la bolsa, que al final aproximadamente, eso hay que cerrar bien el precio, pero ya les anuncio que si pagan, pues quien pague el 40, el 50, el 60%, pues pagará 1 euro aproximadamente por las 5 mascarillas para retirarlas en farmacia con su tarjeta sanitaria o el documento que acredite ser ciudadano de Castilla-La Mancha en el caso de que no tengan la tarjeta sanitaria. Creo que ha sido un acuerdo muy valioso, creo que además abre el cauce de la información que se da en las oficinas de farmacia y esto seguirá siendo así durante todo este tiempo, durante estas semanas que nos vienen a continuación. También decirles que hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución, una disposición firmada por mí como consejero de Sanidad, en el que, después de la reunión mantenida durante hace ahora 9 días, con todas las empresas privadas, laboratorios privados que pueden hacer test, tanto PCR como rápidos, se pusiesen a disposición de la autoridad sanitaria y ejercer para poder hacer test, tanto PCR como rápidos, a la población que lo requiera o que sean requeridos por otras empresas. Una vez conocidos todas esas empresas autorizadas, hoy disponemos en el Diario Oficial una resolución firmada en la que ponemos las condiciones para ser empresa autorizada y ponemos las condiciones en las que se pueden hacer test. Y ya decirles que, como eso se está cumpliendo desde el día de la reunión, los datos que les venimos dando los 3 últimos días, hoy el tercer día, los datos de casos nuevos, contemplan
las PCRs y los test rápidos que se estén haciendo en la actividad privada que ya nos han ido comunicando. Por lo tanto, ya no solo contemplamos los test rápidos o PCRs hechas en la sanidad pública, sino también los que se hacen en la sanidad privada que nos están comunicando. Creo que sumar es lo único que nos hace vencer y por eso no diferenciamos ni fronteras, ni colores, ni ideologías, ni patronal. Da igual la sanidad pública que la sanidad privada para hacer frente a una situación como la que vivimos, a este, como saben, me gusta llamarle maldito virus. Por último, hablarles, como no, de la tercera reunión que tuvimos ayer por la tarde con el Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial para el tema del desescalado. Ayer mismo ya por la noche recibíamos el documento escrito que había hecho el Gobierno para el desescalado y que es precipitado todavía hablar del desescalado en Castilla-La Mancha. No mentiríamos si podemos ya empezar a tomar soluciones exactas y claras. Decirles que es un documento que lo primero que hay que contemplar es rellenar bien ese anexo 1 que contempla los indicadores y que en la valoración de los indicadores que hagamos junto con el Ministerio o que haga el Ministerio de nuestros indicadores podremos empezar la fase 1. La fase 0, como saben ustedes, y que ya ayer tuvieron ocasión seguramente de seguir a través de los medios, la fase 0 de este desescalado, estamos inmersos en ella. Contempla la salida de los niños, que ya se ha producido, contemplará lo que ocurra este fin de semana con las personas que vayan a hacer ejercicio físico o algún paseo, contempla esto la fase 0 y vamos a estar todas las comunidades autónomas potenciando esta manera de ver la fase 0. Pero la situación empieza a tomarse y a complicarse y a tomar decisiones en otro sentido cuando comience la fase 1, pasadas aproximadamente 2 semanas. Ni siquiera el plazo está absolutamente fijado por comunidades. Es una aproximación que el Gobierno ayer dictaminó, 2 semanas aproximadamente entre fase y fase. La fase 1 comenzaría dentro de 2 semanas y nos tenemos que empezar a poner en marcha, a trabajar para adjudicar bien esa fase 1 en la medida que se considere. Son términos claramente identificados en el documento y que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros y que nosotros, en el Consejo de Gobierno de la mañana, ya aproximábamos y teníamos claros. Tiene que ser gradual. El Gobierno dice que ha de ser asimétrico, que hay que seguir explicando la palabra y que tiene que ser adaptable y coordinado con las comunidades autónomas. No cabe duda que son todo buenos adjetivos que nos harán hacerlo, como digo, sumando y conjuntamente mucho mejor. El principal objetivo del desescalado, que no tengan ninguna duda que este Gobierno, el Gobierno de Castilla-La Mancha, así lo percibe, así lo ve y así lo va a ejercitar, el principal objetivo es la salud pública de todas las personas que vivimos en Castilla-La Mancha. Es lo primordial en este momento. Yo sé que esto puede dejar entrever situaciones que a alguien parece que no le pueda gustar, porque hablar solo de salud en un momento tan difícil, en una crisis, puede ser confuso. No, quiero aclararlo. Digo, el objetivo principal es la salud pública, pero hay objetivos que, no alejados de lo principal, son en este momento igual de importantes, como es, sin duda, la reactivación económica y minimizar el riesgo una vez que esto empiece, a la vez que evitar que se desborde la capacidad del sistema sanitario. Por lo tanto, sabiendo que la salud pública es lo que a todos nos importa, a todas nos importa, no menos nos tiene que importar la reactivación económica. Y no menos nos tiene que importar que el sistema sanitario se mantenga sin desbordar, por eso son importantes los indicadores, y, por supuesto, minimizar el riesgo. En todo eso, ¿qué he querido transmitir? He querido transmitir que responsablemente hay que seguir cuidándonos y hay que seguir protegiéndonos. Y tenemos que ser responsables en el desconfinar. No se puede salir de cualquier manera. Hay que obedecer, hay que vigilar, hay que responsablemente cumplir lo que digan las autoridades sanitarias a la hora de salir. Al igual que en la utilización de los servicios sanitarios tenemos que hacer los sanitarios. Tenemos que empezar a ver personas con no COVID, pero hay que hacerlo en doble circuito y hay que hacerlo con aquellas patologías que sabemos que no pueden esperar más, pero hay que hacerlo sabiendo que no podemos desbordar el sistema sanitario. Y, como no, minimizando el riesgo, tenemos que intentar que los contagios sigan siendo los mínimos. La salida gradual, que también lo ejerce el documento, la salida gradual exige reforzar
la capacidad de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de los contagios, la vigilancia de lo que no nos debe pasar, la de identificar los focos o las fuentes de contagio claramente. Hay que identificar lo más preventivamente posible lo que pueda ser una fuente de contagio. No nos debe pasar lo que nos pasó cuando esto empezó, porque evidentemente nadie lo sabía. Tengan en cuenta que estamos aprendiendo en 3 meses y medio. Tengan en cuenta que ahora es fácil decir lo que nos pasó. Por eso ahora no nos debería volver a pasar. Pero ahora es fácil. Y hay que prevenir la fuente de contagio. Hay que hacer una correcta asistencia sanitaria y hay que utilizar muy bien las medidas de protección. Esto claramente, a su vez, exige una serie de condiciones. Por ejemplo, un plan de asistencia sanitaria que tenga una respuesta rápida. Ahora tenemos respiradores almacenados. Ahora tenemos camas guardadas o todavía colocadas en muchos casos. Saben que no hace mucho tiempo, cuando hace 40 días, tuvimos que comprar camas, tuvimos que buscar camas, tuvimos que quitar camas de lugares que estaban puestas para llevarlas a otro sitio. Ahora no nos va a pasar. Ahora la respuesta rápida sería diferente, porque tenemos una cama en un almacén en ese mismo hospital donde la podemos subir una planta en un ascensor para colocarla ya. Antes la tuvimos que llevar 100 kilómetros de un lado a otro. Antes tuvimos que empoderarnos para saber que teníamos fuerza para conseguirlo, pero es que ahora lo tenemos conseguido. Por eso la respuesta ahora puede ser mucho más rápida. Tiene que haber un modelo muy eficaz de alerta epidemiológica. Cuando hay enfermedades de declaración obligatoria, se hace siempre, pero ahora hay que hacerlo con mucha más rapidez, porque una de las cosas importantes es comunicar qué nos está pasando. Cuando hemos tenido o tenemos el ejemplo más común, que en una feria de una localidad existe una salmonelosis por algo que estaba en malas condiciones, la comunicación es fácil porque estamos hablando de 30, de 20, de 10 personas, de 40 personas, y la comunicación es fácil. Aquí estamos hablando de miles. Y es verdad que ahora ya sabemos cómo hay que comunicar ágilmente. De todo estamos aprendiendo, incluso de las medidas higiénicas. Es fácil ver ahora a las personas que salimos o a los que están en casa, pero sobre todo a los que salimos, y lo vemos en imágenes de televisión, incluso cómo utilizan los geles hidroalcohólicos o las mascarillas o los guantes. Esto está muy bien, pero hay que mantenerlo. Muchos contagios se producen por las manos y no es siempre COVID. Hay otros contagios que se producen y no es COVID, pero es que la higiene en las manos es determinante para que no nos pasen cosas. Ahora COVID, pero siempre no es COVID. Es muy importante implementar las medidas higiénicas. Y por último, hablarles de los indicadores. Los indicadores están muy bien planteados, es una hoja muy clara en la que nos va a exigir mucho trabajo diario a las comunidades autónomas, a los servicios de salud pública, a los servicios de salud en su conjunto de las comunidades que integramos este país, y son de 4 niveles: de salud pública, de movilidad, de dimensión social y de actividad económica. El que les habla principalmente es responsable de todo lo que se refiere a salud pública. Los de movilidad tienen mucho más que ver con el Instituto Nacional de Estadística, con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Transportes. O los de dimensión social, con la Seguridad Social, con el Ministerio de Trabajo o con el Ministerio de Inclusión. Y los de actividad económica, claramente, con los ministerios de Economía y con el impacto de la reapertura. Pero claro, con nuestras consejerías oportunas, que para eso, ayer mismo, nuestro Consejo de Gobierno, adelantándonos a lo que podía ocurrir, ya saben que formuló la creación de 2 grupos, uno técnico y otro social, para la puesta en marcha de todas estas medidas con arreglo a la interrelación que tiene que haber con los diferentes ministerios y nuestro propio Gobierno. Los indicadores son generales en muchas circunstancias, sobre todo me refiero a los de salud pública. Habla del número de casos, del número de camas, del número de UCI, del número de respiradores, del número de profesionales afectados, de los curados. Habla de la detección, en qué fecha se iniciaron los síntomas, cuándo se diagnosticaron, cuándo se vio la primera consulta, cuándo se dio el alta. Habla del control de los contactos, de la ocupación de las UCI, de la ocupación de las camas. Hablan de la capacidad de los laboratorios y también de los centros de reparto de medicamentos. En definitiva, es un conjunto de indicadores muy amplio, muy exigente, y que nos vamos a poner a trabajar inmediatamente para poder compartir con el Gobierno todas estas cifras que nos harán posicionarnos en la fase 1. Hasta que estos indicadores no estén validados por las comunidades autónomas y el Gobierno, no solo la nuestra, la de todas, y el Gobierno, es verdad que se puede hacer individualmente, comunidad con Gobierno, no podemos hablar de la siguiente fase,
porque si no cumplimos los indicadores no podremos estar. Ahora bien, les digo, con los datos que hoy he ofrecido en esta rueda de prensa sobre el nivel de contagio, ya saben, el nivel de contagio más bajo de España, y el nivel porcentual medio del número de casos, que estamos entre las 3 primeras en España, estamos en disposición de cumplir. Porque también de nuestras 419 UCIs que podemos poner en marcha, solo tenemos 181 hoy puestas, quiere decirse personas que pueden utilizar respirador. Esos 419 yo sé que se han puesto en muchos lugares, hemos ampliado mucho nuestro nivel de UCIs, así lo tendríamos que hacer si volviese a pasarnos algo. Sé que no son UCIs que están establecidas de manera única, hemos ampliado 3 veces y pico nuestro nivel de personas que pueden tener respirador. Gracias, una vez más, a todos los profesionales que lo han hecho posible. Pero tenemos disposición de las UCIs y, como no, de camas, claro. Hoy día, de todas las que pusimos en marcha, 1.300 más de las que había, ahora sobran 1.700 camas que tenemos o bien en el almacén de ese propio hospital o bien todavía puestas en lugares por si tuviésemos que utilizarlas. En definitiva, nuestros principales indicadores de ocupación, nuestros principales indicadores de contagio, hoy los estamos cumpliendo y estamos en disposición de hablar con el Gobierno, pero esto exige no solo cumplirlos, sino discutirlos, saber el nivel en el que vamos a desescalar y poner en marcha todo el aparataje, todo el aparato, todo a disposición de que las personas que vivimos en Castilla-La Mancha lo podamos llevar con la mayor de las responsabilidades posible. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Paso la palabra a la consejera de Bienestar Social, mi compañera y amiga Aurelia, que ahora les va a comunicar otras cosas realizadas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, consejero. Es cierto que ahora mismo hay que darle las gracias y el mayor reconocimiento a la Consejería de Sanidad, no solamente por el trabajo que está haciendo para toda la ciudadanía, sino, fíjense, desde la Consejería de Bienestar Social, el trabajo tan intenso. Yo creo que además casi por encima de su responsabilidad en los centros residenciales de mayores. Quiero darle los buenos días a todas las personas que siguen esta comparecencia y, por supuesto, también a los medios de comunicación que también lo siguen cada día. Los datos que ha presentado el consejero de Sanidad y, sobre todo, en lo que se refiere a los centros residenciales, yo creo que, con toda la prudencia, como él dice, son esperanzadores. Por tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir cuidando muchísimo a las personas mayores, estén en su hogar, estén en residencias, en cualquier sitio que estén en viviendas de mayores, pero, como digo, pues estos datos nos tranquilizan sobre todo a las personas que estamos trabajando con esa responsabilidad de poder ayudar lo que se está haciendo ahora mismo en los centros. Pero hoy quiero hablarles también de otro tipo de centros residenciales, que son los centros residenciales que atienden a las personas con discapacidad. Estos centros también han estado abiertos durante todo este tiempo, nunca se han cerrado y han seguido atendiendo a estas personas porque viven allí, porque los centros residenciales de atención a personas con discapacidad son el hogar de estas personas. Y no solamente son residencias, también son centros de atención a personas gravemente afectadas y también son viviendas de personas con discapacidad. Por tanto, mi reconocimiento, no solamente personal, sino de parte de todo el Gobierno, del Gobierno del presidente Emiliano García Paje, a todo el sector de la discapacidad de Castilla-La Mancha, que forman una red muy grande, muy importante, con una entidad que realmente está a la cabeza, que es el CERMI de Castilla-La Mancha, pero también con algunas federaciones muy importantes, como por ejemplo la que unifica todas las entidades de discapacidad intelectual, que es Plena Inclusión. Como digo, el reconocimiento por ese trabajo tan profesional, riguroso y comprometido de todos los profesionales que trabajan en los centros de atención a personas con discapacidad, fundamentalmente de los centros residenciales. Hoy quiero anunciarles una medida importante que ha aprobado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es la convocatoria de atención a entidades sin fin de lucro para centros, recursos y servicios que, como digo, atienden a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Está formada por una amplia red, que son 166 entidades
que forman parte de la convocatoria que, como digo, ha aprobado el Consejo de Gobierno con un presupuesto que asciende a 52 millones de euros. Para poder sacar adelante esta convocatoria, el Consejo de Gobierno ha tenido que aprobar los expedientes de aquellas entidades que superan los 750.000 euros, que son 14 en Castilla-La Mancha. En nuestra región tenemos entidades muy grandes que gestionan todos los recursos de atención a personas con discapacidad y es necesario la aprobación de los expedientes de estas 14 entidades, que ascienden a un total de 29 millones, para que continúe la tramitación de esta importante convocatoria del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso les informo que el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe de 29 millones de euros para 14 entidades de Castilla-La Mancha, cuya financiación es superior a los 750.000 euros y que gestionan centros, recursos, servicios, programas de atención a personas con discapacidad para este ejercicio, para el año 2020. Estas 14 entidades paso a enumerarlas y son las siguientes. En Albacete es Asprona y Cocenfe. En Puerto Llano, La Laguna. En Tomelloso, AFAS. En Ciudad Real, Fuensanta y ARA. En Cuenca, Apromis, Aspadec y la Fundación Benéfico Particulares. En Guadalajara, Las Encinas y Afanías. Amafi en Yepes y Asprodeta en Talavera, aquí en la provincia de Toledo. Esto, como digo, son estas grandes entidades que ahora mismo gestionan la mayor parte de las plazas y de los recursos de atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. En total, gestionan 2.500 plazas y para ello precisan de 1.400 profesionales para poder atender a las personas con discapacidad. En particular, con relación a las distintas modalidades de centros y recursos, gestionan 917 plazas residenciales, 1.106 plazas de integración sociolaboral y 426 de centro de día. Pero, como digo, estas 14 grandes entidades forman parte de la red de atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, para lo cual hemos hecho una convocatoria especial. Esta convocatoria va a dar respuesta a la gestión que realizan 166 entidades con un presupuesto de 52 millones de euros. Una convocatoria de 52 millones de euros para atender a más de 10.000 personas con discapacidad en más de 240 centros de Castilla-La Mancha. Yo creo que es una importante apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por atender a centros de atención a personas con discapacidad, como digo, muy especializados. Las modalidades del conjunto de la convocatoria, que incluye no solamente a estas 14 entidades grandes, sino también a todas esas entidades pequeñas que están repartidas a lo largo de toda la geografía de nuestra región, son las siguientes. En total, en Castilla-La Mancha hay 90 recursos de centro de día con un total de 3.263 plazas. Aquí me estoy refiriendo a los centros ocupacionales, a los centros de día y a los centros de capacitación. En segundo lugar, hay 108 centros de carácter residencial, con un total de 1.360 plazas. Y también 43 centros de atención temprana que atienden a más de 5.900 familias en nuestra región. Además, esta convocatoria tiene un incremento presupuestario. Eso es gracias al convenio de colaboración que hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha con CERMI, con la entidad CERMI, para mejorar el modelo de atención a personas con discapacidad. Me queda decirles solamente que a toda esta gran red, a todos los profesionales, a todos los voluntarios, a las familias, quiero trasladarles el apoyo y el ánimo del Gobierno de Castilla-La Mancha por su trabajo, por su esfuerzo y por su compromiso, especialmente, como digo, a todos los centros residenciales y viviendas que atienden a personas con discapacidad. No quiero terminar mi intervención sin hacer alguna referencia a las medidas que estamos desarrollando, además de centros residenciales de personas con discapacidad, a los centros residenciales
de personas mayores. Quiero seguir también trasladándole el ánimo y el abrazo a todos los profesionales para seguir trabajando y que sepa que siempre estamos pendientes de poner en marcha muchas más medidas. Hoy me voy a referir a una en particular, y es que las personas mayores que se encuentran en las residencias de mayores en muchas ocasiones se encuentran en una situación que yo podría llamar como una especie de soledad acompañada. Y para poder dar una respuesta a esa situación, vamos a ofrecer a las residencias para que puedan disponer de tabletas móviles que puedan facilitar la comunicación de las personas mayores con sus familiares. En este caso, tengo que dar las gracias también a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y a Orange porque han donado tabletas móviles para los centros residenciales públicos de nuestra región. Son 51 centros de titularidad de la Administración regional que atienden a más de 5.000 personas. Estas tabletas móviles van a facilitar esa comunicación de los residentes con sus familias, lo realizarán los propios profesionales de las residencias y son una medida más para mejorar la atención que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con las personas mayores de nuestra región. Un abrazo también a todas las familias que están afectadas por esta pandemia y a las que han tenido pérdida, también un abrazo. Gracias. Buenos días. Iniciamos la ronda de preguntas que han llegado hoy por parte de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha. Son más de 20. Vamos a arrancar con un par de cuestiones a la consejera. Preguntaba Blanca Corrales de Guadaqué. ¿Cada cuánto tiempo se desinfecta una residencia de mayores? Bueno, pues es cierto que el desinfectar residencias de mayores ha sido una novedad de este momento debido a esta pandemia y hemos tenido que ir aprendiendo y poniendo los criterios que son necesarios para poder desinfectar. Es cierto que aquí tenemos que agradecer, en primer lugar, a GEACAN, a la Consejería de Desarrollo Sostenible, también a la UME y también a las demás organizaciones y organismos que han ayudado para que esa desinfección fuera posible. Lo importante es poder desinfectar todos los centros residenciales. Con relación a la periodicidad, pues siempre hemos puesto el criterio aconsejado por la autoridad sanitaria que cuando hubiera casos positivos o estuvieran afectadas esas residencias, pues esa desinfección sería más frecuente. Y se ha puesto una media de una nueva desinfección cada semana o cada 15 días, como digo, dependiendo de la afectación de la pandemia en esa residencia. Pero yo creo que lo importante que podemos decir es que todas las residencias de Castilla-La Mancha han podido tener esa oportunidad de ser desinfectadas y atendidas, que creo que es un avance. Teresa Sánchez del diario.es de Castilla-La Mancha quiere saber cómo se han organizado las salidas de los centros de menores. Es algo que se ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Bueno, los centros de menores se han organizado exactamente igual que las familias. Hay que tener en cuenta que los profesionales de los centros de menores son los guardadores. Es decir, la tutela de aproximadamente más de 1.000 menores en Castilla-La Mancha la tiene la Administración regional. Pero ella deposita la guarda o bien en los educadores que hay en los pisos de menores o en las familias de acogida. Por tanto, a todos los efectos, los guardadores de los menores adquieren el mismo papel que si fueran los padres. Por tanto, siguiendo esas mismas instrucciones, pues no ha habido ningún problema y los menores de 14 años de los centros residenciales de Castilla-La Mancha, que son aproximadamente el 60% de todos los menores que están tutelados en nuestra región, pues han ido acompañados de sus educadores en las mismas condiciones que si fueran sus padres o madres. También han llegado varias preguntas que se referían a la ausencia de datos sobre los centros sociosanitarios. Creo que el consejero ya lo ha podido responder por la actualización de este sistema de información. Sustenta. Seguimos así con el resto de preguntas sobre la desescalada. Muchos medios piden una valoración global de este fenómeno que anunciaba ayer el presidente Sánchez. También hay algunas cuestiones más concretas. Cristina López Huerta, de la cadena SER, pide una valoración del plan de desescalada del Gobierno por provincias. Pregunta, ¿insisten en incluir la comarca como territorio para el desconfinamiento? ¿Tienen ya lista de infectados por localidades, consejero? Muy bien, pues a ver, el Gobierno en su documento propone como territorio la provincia y lo deja abierto.
Por lo tanto, tendrá que ser una relación entre el Gobierno y cada comunidad autónoma para discutir, decidir qué hacemos. Nosotros vamos a hacer nuestra propia propuesta, que nace del cumplimiento de los indicadores y del estudio que vayamos a hacer. A fecha de ahora mismo aún no lo hemos podido elevar, porque es que llegó anoche el documento y nos vamos a reunir en la mañana de hoy y en la tarde y en la mañana de mañana. Y pondremos a disposición del Gobierno los indicadores y en esta semana pues tendremos más información al respecto. De momento nosotros lo que asumimos es la provincia, pero desde el punto de vista de dejarlo abierto al negocio de lo que pueda ocurrir en Castilla-La Mancha con otros territorios que sabemos que pueden estar menos afectados. Y claro que tenemos el mapa realizado, pero ahora tenemos que ser más, si me permiten la expresión, más fino en la declaración de las zonas, si es que las tuviésemos que contemplar como zonas que no fuese la provincia, para ofrecer datos exactos de lo que se quisiera desconfinar. Si tomamos con la provincia, tomaremos datos provinciales, pero si cambiamos de criterio en alguna provincia, porque así lo requiera nuestro propio plan, pues al Ministerio habrá que darle los datos de esa zona que no fuese provincial. Estamos trabajando en ello. En este sentido, Dolores Carcelén, de Diario Sanitario, pregunta por provincias, ¿cuál de las 5 parte en mejor posición? Radio Nacional de España pregunta si Ciudad Real sería la última en esa desescalada. No hay primera ni última. Castilla-La Mancha cumple el criterio. Nosotros saben que trabajamos en red. El nivel de contagio es bajo en todas ellas, está por debajo de 1, y los criterios de capacidad sanitaria, precisamente Ciudad Real es la que mayor capacidad sanitaria tiene 6 hospitales. No sería ese el conflicto. No hay primera ni última. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en la capacidad total de la región que en una provincia concreta. Para cerrar el asunto de la desescalada, desde Onda Cero Albacete, Paloma pregunta si plantean desde el Gobierno regional alguna medida adicional a las fases anunciadas. Ponen ejemplo que desde Andalucía proponen que se tome la temperatura a los clientes en los bares o que se hagan pruebas a los empleados de comercios como las peluquerías. Mire, cualquier profesión que tenga cercanía entre cliente y proveedor o entre personas que van a compartir un espacio deben guardar los criterios higiénico-sanitarios que ya están establecidos. La distancia física o también llamada social, la utilización de medios de protección como pueden ser las mascarillas o los guantes, la higiene de manos y la higiene de todo aquello que pueda ser objeto de contaminación. Por lo tanto, más allá de eso, aún ni el documento siquiera refiere qué medidas se pueden tomar. Cualquier comunidad puede aumentar la capacidad de sus medidas, pero eso también forma parte del documento que pudiésemos compartir con el Gobierno. No hay en este momento ninguna medida más tomada de las que ya el Ministerio y esta comunidad y todas las comunidades tenemos como higiénico-sanitaria. Sobre esta siguiente fase, Javi Pastrana, de Nueva Alcarria, dice, teniendo en cuenta la cercanía y el tránsito de habitantes que por motivos de trabajo van y vienen cada día a Madrid, ¿se va a realizar alguna coordinación especial entre Guadalajara y el Gobierno Autonómico de Madrid? En todo caso, no sería Guadalajara, sería la región en su conjunto. Madrid no tiene solo relación con Guadalajara, tiene relación con más provincias que Guadalajara, con todas, diría yo, con todas. Es verdad que en algún momento los corredores del Henares y de la Sagra puede que haya más tráfico comercial o incluso de trabajadores, pero hay que tomarlo para toda la región. La relación con la Comunidad de Madrid es extraordinaria, tanto entre presidentes como entre consejeros, presidente, presidenta y consejeros, y estamos en contacto continuo. No pasa el día que yo hablo con el consejero de Madrid o él conmigo, porque nos llamamos mutuamente y conocemos cómo está evolucionando, que por cierto, ayer tuve ocasión de felicitarlo porque también ellos están por debajo de 1, 0,71, creo recordar, en el nivel de contagio. Para nosotros era tremendamente importante que la Comunidad de Madrid estuviese así, porque eso nos puede ayudar en un futuro. Por lo tanto, claro que estableceremos criterios comunes, pero cada uno tiene que tener su plan de actuación ante el desconfinamiento, que ellos igualmente que nosotros van a negociar con el propio Ministerio, según me reconocía ayer o anteayer el propio consejero. También Javi Pastrana, de Nueva Alcarria, dice, teniendo en cuenta la doble realidad de la provincia de Guadalajara, con una zona ampliamente poblada y un medio rural con problemas de despoblación, ¿habrá una desescalada para el corredor del Henares y otra para el resto de la provincia? Bueno, esto claramente está encima de la mesa, esto es una de las cosas que tenemos que trabajar
y que hemos pedido ya consejo a nuestros técnicos, epidemiólogos, médicos preventivistas y del sistema sanitario, porque necesitamos una ayuda a la hora de construir los indicadores, de saber cómo nos debemos comportar en zonas como la Alcarria y en zonas como otro tipo dentro de la región. Está encima de la mesa el asunto y tomaremos la decisión un poquito más adelante. La última de Nueva Alcarria. ¿Ha aprobado ya el Gobierno central las arcas de 9 propuestas por el Gobierno autonómico? En caso de ser así, ¿cuántas hay en la región y en cada provincia y cuántos contagiados podrían acoger? No nos han respondido a la aprobación o no. Por lo tanto, no puedo decirles nada más que no hemos recibido respuesta. Las tienen todos y sé que las se están evaluando. Hemos agrupado otras preguntas de forma temática, en este caso referidas a las últimas manifestaciones del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha. Cristina López Huerta, ¿No he oído de él? de las últimas manifestaciones del Sindicato Médico. Cristina López Huerta, de la cadena SER, le pregunta qué le parece la petición del Sindicato Médico de crear una vía de ayuda social tanto a las familias de los sanitarios fallecidos como a todos aquellos que hayan sufrido secuelas tras superar la infección. Pueden actualizar también, nos pide los datos de infectados y los que están de baja. Bueno, el reconocimiento sobre sanitarios, aparte de hacerlo diariamente, está en mi ADN, está en el ADN del Gobierno. No hay día que, al menos el presidente y yo, hablemos de este tema. No hemos manifestado las condolencias a las familias y la propia portavoz del Gobierno ayer, creo que era ayer, hoy es miércoles, ayer martes, manifestaba la intención de este Gobierno, por acuerdo del propio Consejo de Gobierno, de que el día 31 tiene que ser un día, aún manteniéndolo como festivo en el calendario, pero todo lo contrario, un día de condolencia, un día mirando a las víctimas que han perdido la vida y a sus familias, y de una manera especial hablábamos de los sanitarios. Creo que es importantísimo dedicar parte de nuestro sentimiento, de nuestro dolor, de nuestro, no sé cómo decirle, emoción diaria a las personas que han perdido la vida dándolo todo. También sobre este asunto, Soraya, desde la tribuna, el Sindicato Médico ha acusado a la Junta de falta de sensibilidad con los sanitarios fallecidos en esta crisis. ¿Qué tienen que decir al respecto? Perdón, si me permite, se me ha olvidado, con la emoción se me ha olvidado contestar, aparte de la pregunta anterior, también voy a contestar esta. Sobre los afectados, eran, no quiero equivocarme en la cifra, eran 3.006, me parece, los afectados en global en la pandemia, 3.006 profesionales de la sanidad. Y ahora me parece que hay curados 2018 o 2014. Ya son muchos más los curados que los afectados. 2014 que se han podido incorporar al trabajo, por ello estamos satisfechos y esperemos que los 1.000 que quedan, o algo menos de 1.000, se vayan incorporando. Es una cifra de los 3.006 que estaba en la media nacional, estábamos en torno al 15%, que es una media nacional, algo menos del 15%. Y ahora en el número de curados estamos por encima de la media nacional, con lo cual es un dato importante para nosotros. Con respecto a la pregunta actual, me decía que... ¿me la puede repetir, por favor? El Sindicato Médico que ha acusado a la Junta de falta de sensibilidad con los sanitarios fallecidos durante esta crisis piden una valoración al respecto. Mire, quien formula la pregunta es una periodista que espero que haya utilizado el término acusar por no habiéndolo dicho el sindicato médico. Me parece que no es una acusación a la que tengamos que responder. El presidente y yo mismo en cada rueda de prensa manifestamos las condolencias. He tenido ocasión de hablar con algunas familias incluso. Mire, a mí conocidos y conocidas de toda España. Yo he trabajado en Córdoba, en Valencia, en Valladolid, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en varios sitios. No hay de ningún lugar de estas comunidades que no me hayan llamado para decirme que había perdido a un amigo o amiga. Acusarnos al Gobierno de la no manifestación de la condolencia o de no estar sensibles, hombre, yo creo que no tiene contestación la pregunta. En sí mismo creo que no es una valoración ni yo la quiero hacer. Estoy muy apenado, estamos en el Gobierno muy apenados y apenadas, sentimos mucho la pérdida de todas las personas que lo han hecho por este maldito virus y, hombre, entrar en discusión en este sentido creo que no merece ni la pena y no me quiero... Va en mi forma de ser el
el emocionarme por estas cosas. No me quiero emocionar más y no quiero dar valor a esas palabras. Estamos altamente emocionados. También desde la tribuna, ayer la portavoz informó del registro de comparecencias de todo el Gobierno en las Cortes. Preguntan, ¿pueden dar más detalles, fechas previstas, formato de las comparecencias? Bueno, detalles exactos a lo mejor no, porque ayer mismo se acordó en Consejo de Gobierno y vamos a transmitir a las Cortes la necesidad de comparecer y la necesidad de hacerlo además pronto, y va a ser las Cortes quien nos vaya poniendo el calendario de la comparecencia de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno. Hay más asuntos en este bloque siguiente, vamos a decir, sobre contagios y datos médicos. Rubén García, de Radio CMM Media, dice, según un informe del Instituto Carlos III, en la región los fallecidos relacionados con COVID podrían ser un 75% más que las cifras con positivos con PCR. Pregunta si tienen una estimación del número de fallecidos relacionados con síntomas de COVID. Sí, manejamos datos de fallecidos por posible COVID. Mire que nosotros somos de las comunidades que más PCR y test rápidos hacemos, como ya hemos dicho en varias ocasiones. Ya estamos superando los 100.000. Tenemos datos de posibles, pero es verdad que el Ministerio solo nos pide los positivos. No solo de PCR, sino también enviamos PCR y test rápidos. Yo creo que ese 75%, que no lo he oído, no sé si el Carlos III lo habrá dicho, de esta comunidad no tenemos conocimiento que el Carlos III haya dicho del 75%, y en este momento ya le digo yo que, aunque no tengo el dato aquí delante, no es el 75%. Y, como siempre he dicho, el dato de fallecidos por COVID confirmado, por posible COVID y por otras causas será motivo de estudio, sin duda, sobre todo los fallecidos, porque los fallecidos son fallecidos y no podemos estar hablando de si curados o no curados, son fallecidos. Y comparando los registros no se consigue el dato oportuno. Sumando los registros sí, y eso es lo que le tocará hacer a las diferentes autoridades, sobre todo el INE será quien dará los datos al final de todo esto, que sumará los registros, contrastará y evitará duplicados y sabremos el número total. Yo en este momento el 75% no sé responder a eso, porque ni siquiera creo que sea una cifra en este momento cierta. Desde Guadaqué preguntan, ¿cuándo se va a conocer el detalle de la situación de residencias de mayores con datos de contagios y fallecimientos en cada centro? ¿Y cuántos contagiados y fallecidos hay en las residencias de mayores de esa provincia de Guadalajara? Mire, de cada centro nosotros tenemos un seguimiento de cada centro y un sistema de información que contempla la información de cada centro y trabajamos con información que damos al Ministerio cada día. Estoy buscando el dato de Guadalajara, exactamente, que se lo voy a decir ahora. Y también decirles que toda esta información la estamos remitiendo a la Fiscalía, como se nos pidió en su día, con lo cual tampoco habrá duda en la información que se refleje. Me decía Guadalajara, datos. Se refería a los datos de contagios y fallecidos en las residencias de mayores de esa provincia. Mire, en Guadalajara tenemos 35 residencias con personas con COVID positivo, confirmados 431, trabajadores 161 confirmados y fallecidos confirmados también 131. O sea, 35 residencias, 431 residentes, 161 trabajadores y 131 fallecidos, confirmados todos. Desde Radio Nacional de España, sobre la resolución para que el SESCAM tutele los tests realizados en centros privados, pregunta si saben qué precio se está pagando hasta ahora y si se va a establecer uno de base para controlar que no sea muy caro. Sí, ya me reuní, me parece que incluso lo anuncié. Nosotros hace 9 o 10 días tuvimos una reunión con todos los laboratorios privados que existen en Castilla-La Mancha para que se pusiesen a disposición del Servicio de Salud. Tengo que decir que con aplastante consenso tuvieron un comportamiento ejemplar. Tan es así que desde ese día están remitiendo a aquellos que hacen test o PCRs la información de los resultados de cada una de las pruebas que hacen y las incorporamos a nuestras estadísticas. Ya he dicho antes que en el número de casos incorporamos los casos que nos envían de las privadas. Hoy se ha publicado el Real Decreto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la resolución que habla de la incorporación de estos centros y ahora estamos negociando con el precio, un rango de precios mínimo y máximo para que se adecúen a los precios de mercado, sabiendo que el mercado es un sitio difícil,
en este momento, que hay un mercado, no sé si llamarle leonino, en todo lo que se refiere al COVID-19 y vamos a ser sensibles porque sabemos que no solo es el test, sino la mano de obra, etcétera, etcétera. Estamos negociando con ellos el determinar también el precio, que saldrá también en una resolución del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. También a este respecto y también desde Radio Nacional de España quería preguntar si hasta ahora la Consejería ha podido contabilizar los resultados de los test que se han hecho en clínicas privadas y si se va a hacer en adelante. Sí, están. Yo no tengo el dato, pero estamos contabilizándolos. Incluso vamos a hacer una plataforma para que los test, para que los resultados no tengan que comunicarlos uno a uno ni por vía electrónica, sino a través de la plataforma, y será mucho más fácil tanto la comunicación como el contagio. Nos queda una última cuestión desde Diario Sanitario, Dolores Carcelén. En relación con los test de anticuerpos, pregunta, ¿cuántos pacientes de Castilla-La Mancha tendría a día de hoy inmunidad demostrada frente al coronavirus? No, la inmunidad se va a conocer a posteriori. La inmunidad se conoce precisamente los estudios de seroprevalencia que va a hacer el Gobierno, que ya hemos iniciado, a 6.400 personas de Castilla-La Mancha, y el que haremos después como Gobierno de Castilla-La Mancha a el doble de personas aproximadamente, nos darán el nivel de contagio del estudio de seroprevalencia, que será el que, porque el estudio epidemiológico así lo decide, desde el modelo matemático, del modelo estadístico, nos dará el número de personas contagiadas bajo ese modelo matemático de Castilla-La Mancha. Y eso será las cifras que ofrecerá el Gobierno en su día, cuando lo tenga terminado, el Gobierno de España, y el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando tengamos terminado el nuestro. Pues gracias, consejero, y gracias a todos. Gracias.